Sea bienvenido a la casa del Señor. Siempre me dan la bienvenida, ¿va? Pero esta vez no me voy a enojar. Gloria a Dios. Dele la bienvenida al hermano que tiene a la par suya. Dígale: bienvenido a la casa del Señor. Es una bendición congregarnos, hermano, de verdad. Es un privilegio. Quiero darle la bienvenida a Araceli Castillo, que nos visita por primera vez. Que levante su mano. Hermana, sea bienvenida. Démosle palmas al Rey por la vida de mi hermana. Hoy en la mañana, no sé si le pueden bajar un poquito afuera. Traten la manera de hacerlo bien, por favor. Hoy en la mañana estuvimos allá donde el evangelista Héctor Dubón. Tuve el privilegio de verlo y le manda saludos. Pronto lo vamos a tener aquí con nosotros cuando nos den luz verde para poderlo invitar. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio, por la bendición y por la oportunidad, Señor amado, que tú nos das de podernos congregar, Padre Celestial, de podernos acercar a tu mesa para poder recibir este mensaje. Danos la inspiración, danos la revelación, Padre Celestial. Danos el discernimiento, Padre. Abre nuestros oídos. Anhelamos, Señor, oír tu voz. Yo no sé si le puede decir al amado: anhelamos oír tu voz. Deseamos oír tu voz. Abre nuestros oídos. Habilítanos, Señor, para no oír, Señor, sin entendimiento, sino que danos el entendimiento, danos la fe, Padre Celestial, para poder recibir esa palabra que tú tienes para nosotros. Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu contrario que quiera estorbar tu palabra. Y declaramos que tu pueblo es tierra fértil, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, abre los cielos y derrama las unciones que necesitas derramar para la administración de tu pueblo. Acuerpa este mensaje con una administración angelical, Señor, para que podamos estar llenos, ministrados y equipados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele palmas al Señor de la gloria. Puede tomar su lugar. He estado hablando acerca de oír la voz de Dios, y creo yo, hermanos, que para nosotros como iglesia Dios está preparando un tiempo de abrirnos los oídos para que aprendamos a discernir y para que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Sin embargo, hay algunas situaciones que se dan en la escritura respecto a la voz que tenemos que considerar. Yo quisiera empezar con este versículo del libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 33. Mire lo que dice acá: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablado de en medio del fuego. Qué tremendo esto. Hablando en medio del fuego, como tú la has oído y has sobrevivido. Mire qué tremendo. Entonces aquí el Señor le habla a Moisés prácticamente y le dice: ¿ha oído alguno del pueblo la voz de Dios como tú la has escuchado? En medio del fuego de la zarza, en medio de la manifestación que el Señor estaba dando, ¿habrá vivido alguien más esa experiencia? ¿Y habrá sobrevivido? Dice acá. Aquí podemos analizar varias cosas. En el antiguo pacto no todos tenían el privilegio de oír la voz de Dios, pero vino nuestro Señor Jesucristo, el profeta de Dios, el profeta de profetas, y a partir de él Dios desprendió un tiempo de gracia donde todos nosotros tenemos el privilegio de poder accesar a la voz de Dios. Entonces, así como Moisés, así usted también puede oír la voz de Dios. Ahora, dice que esa voz de Dios está en medio del fuego. Eso nos habla, hermano, de que Dios utiliza a los ministros como una especie de zarza.
y los ministros tienen que estar encendidos con el fuego de Dios. Pero aquí dice: ¿ha oído alguien la voz de Dios y ha sobrevivido? Como dando a entender que cada vez que uno escucha la voz de Dios, Dios provoca ciertas cosas en nuestra vida para que muramos a nosotros mismos y para que aprendamos a vivir la vida que Él quiere que vivamos. Porque lo que usted vive hoy, hermano, puede ser que es porque usted tomó la decisión, decisiones que usted quiere conforme a su voluntad. Pero usted podría tener un nuevo nivel de vida, un mejor nivel de vida. Usted podría tener, hermano, un mayor nivel, una mayor dimensión, si usted aprendiera a conocer la voluntad de Dios. Y esa voluntad, hermano, se encuentra a través de lo que es la palabra del Señor. No sé si me pueden subir un poquito aquí arriba, porque estoy un poquito afectado de la voz. Ahora, en el libro de los Hechos, esto me llamó la atención. Hechos capítulo 22 versículo 7 dice: aquí está hablando el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice: y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Pero lo que me llamó la atención es el versículo 9 que dice: y los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Es decir, que a veces Dios va a enviar palabra que va a ser muy específica para ti. En una predicación, hermano, en un mensaje donde un ministro X esté predicando, Dios va a estar lanzando, hermano, palabras, pero solo aquellos como el apóstol Pablo van a decir: ese mensaje es para mí. Todos los demás oyeron la misma palabra, pero esa palabra era para ti. Esa palabra Dios la había destinado para tu vida. Entonces vemos acá que vieron la luz. Los que iban con Pablo vieron la luz, pero no escucharon la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínese tener este tipo de revelaciones a través de la voz del Señor. Dios quiere despertar tu oído, y hoy lo decía la profecía: hoy vengo a habilitar tu oído, hoy vengo a despertar tu oído. Dios quiere darte revelaciones donde puedas comprender y entender la voz de tu amado. Ahora, yo en esta oportunidad le titulé a este tema: las dimensiones de las voces espirituales. Le iba a poner la dimensión de la voz de Dios, pero también hay que considerar que hay otras voces. Y la pregunta aquí es, si tal vez me ayuda a predicar, y le dice al hermano que tiene en la par suya: ¿qué voz estás escuchando? ¿A qué voz le estás prestando tu oído? ¿Cuál es la voz que más escuchas? Hay dimensiones, hermano, y no me dejarán mentir los que saben de música, los que saben de sonido, que las voces son frecuencias. Son frecuencias. Y las frecuencias las absorbe el cuerpo. Y hermanos, si las frecuencias las absorbe el cuerpo, ¿qué pasará con el alma al entrar esas frecuencias? Por eso yo no sé si a usted le ha pasado que hay días que usted amanece feliz, contento, alegre, y de repente se topa a alguien en la calle y esa persona le dice algo que usted tal vez no quería escuchar, y cabal le arruinó el día. Ya no se compone usted en todo el día. Usted estaba feliz, tenía fe, tenía, hermano, la unción del Espíritu, y de repente, por oír una voz incorrecta, le cambió su día totalmente. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar y aprender a discernir qué voz estamos escuchando. Usted tiene que escuchar voces que le van a ser de bendición. Usted tiene que escuchar voces que le van a inyectar fe. Usted tiene que escuchar voces que, aunque esté usted viviendo un tiempo de derrota, que esa voz le diga a usted que no es su final,
sino que Dios tiene algo mayor adelante para su vida. Esas son las voces que tenemos que escuchar y pedirle a Dios discernir a las personas que nos hablan, hermano. Es bien delicado eso. Dice algunos estudios científicos que yo creo que, no sé si es a los 3 meses que está en gestación el baby. No sé si es a los 2 o 3 meses o no sé a cuántas semanas se le empieza a activar el oído al niño. Tal vez alguien sabe ese dato. Ay, hermano, le iba a decir algo, pero no me quiero meter a clavo con las mamás. A los 3 meses, ¿verdad? Imagínense, a los 3 meses ya empieza a oír el bebé. Eso, ¿qué oirá? ¿Cómo podrá afectar las frecuencias que entran de las voces? Por eso a veces mucha gente no se supera. A veces mucha gente, hermano, se hace rechazable porque en el vientre lo rechazaban y absorbía esas voces. Entonces tiene que venir una administración de parte del Espíritu Santo, porque la Biblia lo dice y lo enseñamos el día martes: si oís hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque ¿sabe por qué? Porque el que oye la voz del Espíritu va a ser libre de cualquier tipo de voz. Ahorita vamos a ver, esto está cardíaco. Ahora mire pues, la voz de Dios. Hablemos de la voz de Dios. Permítame. La voz de Dios, lástima que no le puse animación, se me pasó por alto. Pero toquemos el primer punto. La voz de Dios, según Génesis 3:8, se pasea. Diga conmigo, la voz de Dios se pasea. Leámoslo. Eso está en Génesis 3:8. Mire lo que dice acá. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. Yo quiero detenerme acá, porque muchos piensan que era Dios el que se estaba paseando, pero no, era su voz. ¿Sabe por qué? Por lo que dice a continuación: al aire del día. Entonces, como que antes de que llegara el Señor presencialmente, por decirlo así, ya que estamos usando ese término, antes que llegara el Señor, enviaba primero su voz, dando a entender, hermano, que la voz de Dios tiene una dimensión y tiene como una presencia. Por eso la Biblia dice, Jesús decía: mi voz es espíritu y es vida. Entonces, como que la voz de Dios era espíritu. Hermano, qué tremendo lo que le voy a decir. Perdóneme, no sé si alguien va a colisionar conmigo, pero la voz de Dios es un espíritu santo que pasea. Primero llega la voz de Dios. Son frecuencias. Entonces dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ok, entonces vemos acá varias cosas importantes. Número 1, la voz de Dios se pasea. Diga conmigo, la voz de Dios se está paseando en este momento. Pero ¿dónde se pasea la voz de Dios? Dice: la voz de Jehová Dios se paseaba. ¿En dónde? En el huerto. ¿Y quién es el huerto? La iglesia. Entonces, hay mucha gente que quiere que Dios le hable. Hay mucha gente que quiere oír la voz de Dios, pero no se congrega. Y eso no es para usted, porque usted está aquí. Pero hay gente, hermano, que anda esperando que lo llegue a buscar la voz de Dios. Y lo que tiene que saber es que la voz de Dios se pasea ¿en dónde? En el huerto. Y el huerto es la iglesia que fructifica. El huerto es la iglesia del lugar santísimo. El huerto es la iglesia que está cercada por una cobertura. Entonces ahí se pasea la voz de Dios.
Yo creo fielmente en mi corazón que ahorita se está paseando la voz de Dios. ¿Y sabe qué es lo que hace la voz de Dios? Reparte el rema. En lo que yo estoy hablando, la voz de Dios, como es un espíritu, empieza a repartir un rema, empieza a dar rema, empieza a dar rema, y cada rema que da es diferente. Pero tiene que abrir sus oídos. Ahora, entonces vemos acá que la voz de Dios se pasea. Cuando vemos esta palabra pasearse, es esta palabra halak, que significa, mire qué tremendo, cómo es la palabra. La voz de Dios se pasea. La palabra halak, en otras palabras, la voz de Dios se adelanta antes de ciertos acontecimientos. Antes de que sucedan ciertas cosas, la voz de Dios se anticipa para anunciarte lo que viene, sea bueno, sea malo. Y eso es una ventaja, hermano, porque tal vez no nos gusta que Dios nos hable lo malo por anticipado, pero como dice por ahí, en guerra avisada no hay muertos, ¿verdad? Entonces es necesario que aprendamos a apreciar la voz de Dios, porque la voz de Dios se adelanta. La voz de Dios te va a decir: viene un ataque espiritual en esta área que el enemigo te va a enviar. Entonces tú te empiezas a preparar, y entonces el enemigo quedará avergonzado porque tú aprendiste a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios alcanza. La voz de Dios va de aumento en aumento. La voz de Dios nos conduce, nos dirige. Es continua. La voz de Dios se extiende. La voz de Dios es frecuente. La voz de Dios guía, pero mire, hace prosperar. La voz de Dios viaja. ¿Y en dónde va a viajar la voz de Dios? En mí y en usted. Por eso es tiempo de anunciar allá afuera que Cristo viene pronto. Y la voz de la iglesia, juntamente con la voz de Dios, va a ir viajando allá donde usted ande. En el nombre de Jesús, levante sus manos. Ponga una mano en su boca. En el nombre de Jesús, yo vengo habilitando la voz de Dios en su vida, para que viaje la voz de Dios donde usted vaya. Y donde hay una persona necesitada, usted suelte la palabra precisa para esa persona. Vengo quitándole el miedo, el temor y la vergüenza en el nombre de Jesús, para que el reino de los cielos sea extendido en lo que viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Entonces la voz de Dios se pasea en el huerto. Ahora mire pues, volvamos otra vez. Génesis 3:10. Vamos a considerar algunas cosas. Dice: y él respondió: Adán, oí tu voz. ¿En dónde? Otra vez, en el huerto. Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, otro punto que quiero tocar con esto: ¿qué efectos tiene la voz de Dios cuando la escuchamos? ¿Cómo reaccionamos ante la voz de Dios? Hay gente que al oír la voz de Dios, hermano, se quiebra, se estremece, se derrite. Y dice: mi amado, aunque le dijo algo tal vez que no te iba a gustar precisamente, pero tú decís: la voz de mi amado es exquisita. Mi amado es tan exquisito escucharlo. Qué rico oír su voz. Pero hay gente que cuando oye la voz de Dios le da miedo. ¿Sabe por qué? Porque está desnuda. ¿Sabe por qué? Porque no tiene autoridad. ¿Sabe por qué? Porque no tiene cobertura. Entonces, para aprender a oír la voz de Dios, hay que cubrirse. Hermano, en el libro de Juan, capítulo, es el último capítulo del libro de Juan. Tal vez me auxilian con ese versículo, capítulo, creo que es así 21,
en el capítulo 21 del libro de Juan, usted lo puede estudiar en su casa. Dice la Biblia que el Señor ya había resucitado. Y dice, hermano amado, que como Él se estaba paseando, cuando Él estaba resucitado, no se quedó fijo con los 12, sino que Él se estaba paseando. 40 días estuvo el Señor resucitado aquí en la tierra, haciendo como viajes. Entonces de repente se le aparecía a los discípulos y dice que estaban, creo que eran 4 o 5 discípulos que estaban pescando. Y dice, hermano, que el apóstol Pedro estaba sin ropa en la barca. Y de repente llegó el Señor. Y dice que cuando llegó el Señor a la orilla del mar y Pedro ya estaba dentro del mar, dice que Pedro se cubrió y se tiró al agua a buscar al Señor. Eso humanamente es ilógico, porque usted cuando se tira a la piscina, ¿qué es lo que hace? Se quita, ¿va? Pero ¿qué hizo Pedro? Se puso cobertura. ¿Sabe? Para estar ante el rey, para escuchar la voz del rey, es necesario tener autoridad. Es necesario estar cubierto, hermano. Es necesario estar vestido, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ok, miremos otro versículo. Génesis 3:17. Entonces dijo el Señor a Adán: por cuanto has escuchado la voz, otra vez, de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Apliquémoslo a la voz. Yo no sé si usted se ha dado cuenta lo que está pasando en Génesis 3. Hubo una batalla de voces, una guerra de voces. La voz de Dios se paseaba en el huerto, pero de repente vino la voz de la serpiente y se introdujo al huerto. ¿Por qué llegó la voz de la serpiente? Porque la voz de Adán fue menguando, y entonces dio lugar a que la serpiente hablara. En otras palabras, el pecado de Eva, ¿cuál fue? Oír a la serpiente en lugar de Adán. Hermanas amadas, ¿cuántas hermanas casadas hay aquí? Cuando usted oye más a alguien más que a su esposo, puede entrar la serpiente. ¿Y cuántos hombres casados hay aquí? Cuando usted deja de emitir su voz en su casa, puede entrar la serpiente. Ok, continuemos. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Adán según lo que estamos viendo? Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Ok, déjenme explicarle, porque las hermanas no me van a decir amén. Voy a decir esto y espero me digan amén. No es pecado oír a la esposa. A la puchica. No, yo sí. Voy a volverlo a repetir. No es un pecado oír a la esposa. Lo que es pecado es anteponer la voz de la esposa ante la voz de Dios. Ese fue el error aquí. Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, cuando yo te dije primero lo que tenías que hacer, cuando yo ya te había girado instrucciones, cuando yo ya te había dicho qué decisiones tenías que tomar, pero tú escuchaste la voz de tu mujer, entonces tu casa será maldita. Grueso. Entonces la mujer tiene que aprender, hermano, que al primero que Dios le va a hablar es al sacerdote. La mujer tiene que saber que al primero que Dios le va a girar instrucciones es al sacerdote de la casa. La mujer tiene que aprender que al que le van a pedir cuentas primero también es al sacerdote de la casa.
Entonces el sacerdote de la casa tiene que estar alineado a oír la voz de Dios, porque si él oye más la voz de la mujer o la voz de los hijos antes que la de Dios, maldita será la tierra por tu causa. ¿Y qué es lo que pasa? Con tu trabajo comerás, pero ese trabajo va a ser un trabajo doloroso, va a ser un trabajo cargoso. ¿No será que hay mucha gente que no gana bien, que trabaja más de lo que tiene que trabajar, no descansa, no disfruta lo que le llega, porque anda escuchando otras voces antes que oír la voz de Dios? Hoy si no hay amenes, y dirían los hermanos, hubiera venido en la mañana. Dígale al hermano que tiene a la par suya, primero es la voz de Dios. Primero escuchar la voz de Dios. Ok, no es la culpa de oír la voz de la mujer, porque Abraham, usted sabe muy bien este caso. Sara le dijo a Abraham algo que estaba pasando en la casa. Pero ¿qué hizo Abraham? Dijo, ok, ya te escuché, pero tengo que oír al jefe primero. Así que dice que Abraham fue con el Señor. Y entonces el Señor, ¿qué le dijo? Oye la voz de tu mujer. Pero fue Dios. Entonces tiene que haber un orden. Primero la voz de Dios. Si Dios te dijo algo, hay que hacerlo. Otra cosa. Otra vez con Abraham. ¿Será que Abraham le consultó a Sara que tenía que ir a sacrificar a Isaac? ¿Por qué no? Porque Sara hubiera dicho, ok, hoy sí va a haber un sacrificio, pero no va a ser mi hijo, vas a ser tú. ¿Qué hizo Abraham? Venite, papaito, ya yo no tengo que pedirle permiso a nadie, ya el jefe me giró instrucciones, ya el jefe me dijo qué tenía que hacer. Hermano, no estoy queriendo ocasionar problemas en la casa ni en la familia, porque podría ser bien contendioso este mensaje, pero yo le invito a los hermanos varones que amen a sus esposas, que la cuiden, que la protejan, que la atiendan y que le provean, pero primero es oír la voz de Dios. Porque puede ser, hermano, ya me estoy metiendo a clavos, puede hacer que la esposa diga, no, yo quiero vivir en tal lugar, y Dios diga, no, es en este lugar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el varón? Decirle, Dios dijo. Ah, sí, pero a mí no me ha dicho nada. A mí ya me dijo. ¿Sabes qué vamos a hacer para que estés tranquila? Eso es sabiduría. Vamos a pedirle a Dios que te hable a ti también. Ay, ay, ay. Yo siento que me van a linchar las hermanas hoy aquí, hombre. Es un error anteponer otra voz en primer plano de la voz de Dios. Primero la voz de Jehová. Aquí en esta iglesia, primero es la voz de Dios. De ahí la voz de la pastora. Pero primero es la voz de Dios. Porque Él es el jefe. Y si Él puso a una sierva de Dios aquí al frente, Él no se equivoca, Él es el jefe. Él sabe a quién pone, en dónde lo pone. ¿Y qué? Dele palmas al Señor. Y eso que vengo tranquilito, mire, porque tengo mala la voz. Mateo 16:16. Este versículo es cardíaco, porque aquí nos enseña a cómo tenemos que discernir la voz. Mire lo que dice. Respondiendo Simón Pedro, diga conmigo, Simón Pedro, el apóstol Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre,
sino fue mi Padre que está en los cielos. La voz que salió de tu boca, Pedro, fue la voz de Dios. Porque esta revelación no la fuiste a aprender a ninguna universidad, ni te la enseñó ningún catedrático, ni te la enseñó ningún teólogo. Esta revelación vino de lo alto de mi Padre. Entonces Pedro oyó la voz de Dios y pronunció. Entonces en Pedro se movió la voz de Dios en ese momento. Pero mire qué delicado, hermano. Estamos, ¿en qué capítulo estamos? Mateo, ¿qué? 16. Vamos unos versículos más adelante. Vamos al versículo 22 del mismo Mateo. En el mismo capítulo, hermano. Dice, y tomándole, porque aquí déjeme contarle, de ahí Jesús empieza a decirles que es necesario que Él muera y que lo iban a tomar y que tenía que dar su vida. Y entonces mire lo que dice Pedro. Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprender al Señor, diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso que nunca te pase. Pero volviéndose él, o sea Jesús, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Yo imagino que Pedro se quedó confundido, porque en el versículo 17 Jesús le dice: esta revelación no te la dio carne ni sangre, fue el Señor, mi Padre. Y en el versículo 23 le dice: Satanás. ¿Qué puedo yo entender con esto? Esto es bien delicado, hermano. Que en la misma persona se pueden mover dos tipos de voz. Y estamos hablando de un apóstol genuino. ¿No será que nosotros como ministros, cuando nos subimos aquí al altar, los que se delegan, y hermano, nosotros los ministros, que nuestra voz tiene influencia, que tenemos credibilidad de cierta manera? Imagínense que vengamos, que venga yo, me voy a poner a mí, que venga yo y le dé una palabra de parte de Dios a alguien, y de ahí al ratito alguien me pida consejo y de mí salga una palabra, hermano, qué cardíaco, que es inspirada por el diablo. Eso fue lo que pasó acá. Entonces aquí logro entender que hay una voz velada del lado de las tinieblas. ¿Sabe qué es lo que anda buscando el diablo? Buscar voces influyentes en tu vida. Buscar qué tipo de voces influyen en tu vida. Buscar qué tipo de voces tienen peso en tu vida para cambiarte el destino. Hermano, eso es delicado. Que Dios traiga sobre nosotros un espíritu de discernimiento para poder discernir qué voz estamos escuchando. Y que, hermano, que Dios le dé discernimiento al escuchar cada prédica. Y que cuando usted escuche la prédica y mire que sí es de Dios, diga amén, gloria a Dios, esa palabra es del Señor, que usted la crea. Pero también que usted sepa discernir y diga: esto. Por eso tenemos que orar antes de subir aquí, que Dios no permita que de aquí salga una palabra de estas. Imagínese cambiarle el destino a alguien, que venga un profeta, que el pastor venga y le diga a la oveja: no vas a hacer esto. Y de repente viene un profeta y le dice: así dice el Señor, tienes que hacer esto, esto y esto. Y esa voz no fue autorizada por Dios, sino que fue una voz inspirada por el diablo. Eso ha pasado, hermano. A veces la cobertura le dice a un ministro: espérate, todavía no eres apóstol, todavía no eres. Espérate un tiempo, espérate madurar. Y viene un profeta itinerante y le dice: dice el Señor que ya eres apóstol. Le cambió el destino. Una voz te puede cambiar el destino. Tengo problemitas con esto que me está sacando. Ok, entonces debemos discernir
¿quién es el que motiva la voz? Ahora, miremos otra vez acá esto que le puse, porque estábamos hablando que la voz de Dios se pasea. Pero así como se paseaba la voz de Dios, también entró la voz de la serpiente e influenció la voz de la mujer, y la mujer influenció al hombre para dejar a un lado la voz de Dios. Entonces, pero la voz de Dios se pasea. Pero de ahí el segundo punto es: la voz de Dios salta. Esto me gusta mucho. Vamos a Cantares capítulo 2 versículo 8. Ahí está. Mire lo que dice acá: la voz de mi amado, he aquí viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Entonces la voz de Dios se pasea, pero también la voz de Dios viene saltando. Y cuando vemos la palabra saltar, es la palabra dalá, que significa brotar. Entonces cada vez que alguien escucha la voz de Dios, le está haciendo brotar algo en su alma, está haciendo reverdecerle algo en su alma, le está haciendo fructificar algo en su alma, hermano. Hermano, qué importante es oír la voz de Dios. Hay cosas que estaban muertas. Hay cosas, hermano, que ya estaban perdidas en nuestro corazón, en nuestra vida. Y de repente, así dice el Señor, una palabra de parte de Dios, y ¡pum!, viene un brote. Porque dice la Biblia que no importa si el árbol fue cortado y sus raíces se secaron en el polvo, al percibir el olor del agua, al oír la palabra de Dios, reverdecerá y echará renuevos, tendrá brotes, volverá a crecer como una planta joven. Hay cosas que Dios va a vivificar en tu vida a través de escuchar la voz del amado. La voz del amado, hermano, hace reverdecer, hace brotar, hace germinar cosas. Venía saltando, y eso también tiene una enseñanza, porque la voz del amado venía saltando. Es decir, que venía como venía descendiendo como en una escala. Y eso me recuerda lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 1, que dice la revelación. No sé si lo podemos buscar. ¿Cuánto trajeron Biblia? Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar. O sea, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. De ahí dice: para manifestar ¿a quiénes? A sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviadas por medio de su ángel. Y de ahí a su siervo Juan. Entonces, como que la voz de Dios venía saltando. O sea, la revelación del Padre que le dio a Jesús, y Jesús se la dio a su ángel, y el ángel se la dio a su apóstol Juan, y el apóstol Juan se la da a sus siervos. Entonces, la voz de mi amado salta, viene saltando. Lo que ha caído en tu cabeza va a saltar sobre tu cabeza. La palabra que desata Dios sobre tu cabeza, Dios la va a desatar sobre tu cabeza. La palabra que Dios desató sobre Cristo va a venir sobre el apóstol, sobre el ángel, sobre el apóstol. De ahí sobre tu cabeza, sobre el ministro que cubre tu cabeza, de ahí sobre tu cabeza, y de ahí viene sobre tu vida. Y entonces vas a ver que la misma bendición que cayó sobre ellos va a descender sobre ti, porque la voz de mi amado viene saltando. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero a veces a mí me pasa muy seguido, hasta un pensamiento tan insignificante. Déjeme contarle a manera de testimonio. El día que comenzó el retiro, en esta semana, el retiro de pastores allá en
¿cómo se llama? Orlando, ajá. Y yo vi el servicio y de repente, pum, un pensamiento, así de la nada. A ver si no hace el apóstol la proclama en Estados Unidos, dije. No, dije yo, ¿cómo? Y el día viernes, ¿sabe qué dice el apóstol? A ver si no hago la proclama aquí en Estados Unidos. Y yo, eso es porque la voz del amado viene saltando. Hay cosas que Dios a veces te habla, que viene como un rocío, pero ya vino sobre tu cabeza el mensaje. Hermano, por eso es tan importante que tengamos un pastor bendecido. Hay quienes, hermanos, les encanta ver al pastor sin dientes, todo chereto, todo torcido, hermano. Y dice, ahí viene el siervo de Dios experimentado en quebrantos. Yo no estoy diciendo que una persona así no pueda ser de bendición. Definitivamente puede ser de bendición, pero yo quiero que mi pastor esté bendecido, mi pastora esté bendecida. Yo no sé si usted la ha visto pararse acá, hermano, pero yo admiro eso, porque bien paradita. Usted no sabe tal vez los achaques que pueda tener. Yo no sé si me metí a clavos en decir lo que dije. Pero hermano, llegar a esa edad y comerse los años, hermano, wow. Entonces yo quiero lo que tiene mi cabeza, yo quiero lo que tiene mi pastor, yo quiero esa gloria, yo quiero esa bendición, yo quiero esa unción, yo quiero esos ojos abiertos, yo quiero eso que ella tiene, que todo lo que toca es próspero. Eso lo quiero yo. Y eso va a saltar sobre mí. Eso, hermano, que Dios le abra los ojos. Porque hay mucha gente que no se ha dado cuenta quién lo cubre. Es como más o menos lo que le pasó al pueblo de Israel. Moisés, ese, ay Dios. Pero cuando lo vieron bajar del monte y le brillaba el rostro, porque había estado hablando cara a cara con Dios. Y dice que cuando bajó del monte tuvieron que taparle el rostro, porque lo tenía iluminado. Hasta ahí entendieron. Que Dios le abra los ojos y que Dios le permita ver qué unción tiene quien lo cubre, para pedir que eso venga sobre usted. ¿Qué tiene el apóstol, hermano? Sabiduría, un entendimiento extraordinario, experiencia, podríamos decir muchas cosas. Un nivel de convocatoria. El apóstol dice, vamos a hacer culto a las 3 de la mañana. Hermano, hay una gran cola y con COVID y un montón de cosas, y ese lugar se llena. Yo quiero eso para esta congregación. Señor, te pedimos esa convocatoria para esa iglesia, porque está en la cabeza que venga a saltar aquí. ¿Qué tiene el profeta Tito? ¿Cómo usted lo mira a él? Cada púlpito donde él está, desciende la presencia, desciende la gloria, se mueve el Espíritu Santo. Va, ¿qué tiene la pastora? Todo lo que ella se emprende, próspero. Todo lo que ella toca, reverdece. Va a un lugar que hay sequía, brota agua. Un árbol seco da frutos. Eso lo quiero. La voz del amado salta. Gloria a Dios. Y no he llegado al tema, pero como está lloviendo, mire Cantares 5:2, porque la voz del amado se pasea, la voz del amado salta, la voz del amado número 3 llama. Y eso lo vemos en Cantares 5:2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Te estoy llamando porque traigo rocío. Traigo mi cabeza llena de rocío y mis cabellos
llenos de las gotas de la noche. El rocío, que es la enseñanza. Ahorita está cayendo rocío, así. ¿Y qué hace el rocío? Dice el libro de Daniel que hubo un rey que se volvió bestia, Nabucodonosor. Y dice, hermano, que 7 tiempos fue derramado rocío sobre él. Y cuando derramaron rocío sobre él, recuperó la mente, recuperó el reino, se recuperó él. Hay gente que no mucho le gusta la enseñanza. La gente dice, ah, no, la enseñanza da sueño, la enseñanza duerme. ¿Se está durmiendo usted ahorita? No, tranquilo, vamos tranquilo, hay unción, vamos despacito. No como la canción, pero pero vamos tranquilo. Pero no, hay rocío. Vas a recuperar la mente, vas a recuperar la razón, vas a recuperar el entendimiento. Ay, hermano, con todo respeto, si habían actitudes de bestia en nosotros, a través de la enseñanza, Dios va a quitar esas actitudes de bestia. ¿Y dónde miramos las actitudes de bestia? Hoy me dijeron bestia, diría alguien. Ah, ¿cómo vemos las actitudes de bestia? Las 18 obras de la carne, 18 dividido 3, 666. Ahí están las actitudes de los hombres bestia. Entonces puede hacer que nosotros, haya dentro de ustedes, dice la Biblia, puede hacer que un chismoso haya dentro. Esa es una actitud bestia. Alguien que le guste pelear, actitud bestia. Alguien que le guste, hermano, la hechicería, actitud bestia. Y ahí podríamos seguir mencionando. El que se aira, actitud bestia. Entonces esas actitudes van a ser quitadas por el rocío de Dios. Pero el rocío viene cuando la voz del amado llama. Hoy te está llamando el Señor. Hoy te está diciendo, ven, amada mía, ábreme, hermana mía, ábreme, amiga mía. Te estoy llamando, paloma mía, perfecta mía, te estoy llamando. Traigo un cúmulo de enseñanza sobre mi cabeza. Mis cabellos tienen las gotas de la noche. Ahora sí, entro en el tema. Hay voces espirituales en la Biblia del lado de la luz. Yo encontré 5. Puede ser que hayan más. Miremos la primer voz. Juan capítulo 10 versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué voz oyen las ovejas? La voz del pastor. Entonces, ¿qué voz es esta? La voz del pastor. Entonces, la primer voz que Dios envía, la primer voz que se pasea, la primer voz que salta, la primer voz que llama, es la voz del pastor. ¿Qué voz más escuchas? Es la voz de tu pastor. Entonces, mire pues, ¿cuántos reconocen la voz del pastor? De su pastor. Ok, porque si usted no reconoce la voz de su pastor, Dios va a hacer que reconozca la voz de su pastor. Ah, no, es que a mí me encanta cómo predica fulano de tal. Ay, es que a mí me encanta cómo enseña. Hermanos, déjeme decirle algo. Apóstol tenemos, y esa es la voz que Dios nos ha permitido, apostólica. Pero otros ministros lo puede escuchar usted como maestros o como predicadores, pero no son sus pastores. No es su pastor. Entonces, cuando alguien, hermano, y ese es un gran problema, ahorita lo vamos a ver, porque cuando alguien quiere hacer de la voz de un predicador la voz de su pastor y no reconoce la voz del pastor que Dios le puso, porque, hermano, déjeme decirle algo, usted no escogió su pastor. Un día predicaba hermana Inore y decía:
que mejor que ni le digan por qué no se congrega ella allá, porque ella ya reconoció una voz aquí. Entonces no importa la distancia, no importa lo que sea, se reconoce la voz. Esa es la voz que Dios te autorizó como la voz de tu pastor. Pero la gente que no lo reconoce va a sufrir. Porque mire lo que dice aquí la Biblia. Déjeme ir acá. Mire lo que dice Oseas, capítulo 2, versículo 14. Por tanto, he aquí, la voy a seducir. Pero la voy a seducir para llevarla ¿a dónde? Al desierto. ¿Y a qué la voy a llevar al desierto? A hablarle al corazón. ¿No será mejor que el Señor nos hablara en otro lugar? ¿No será mejor que Dios nos hablara en la cama? Porque la Biblia dice que Dios visita la cama de sus santos. ¿No será mejor que en el medio de la noche, cuando estás tranquilo y todo está bien, Dios te empiece a hablar? Pero ¿por qué al desierto? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué el desierto? Resulta ser que la palabra desierto es la palabra midbar, que significa pastorear. Entonces, el que no reconoce la voz de su pastor, lo van a tener que llevar al desierto para que la reconozca, para que se deje pastorear, y así Él le pueda hablar al corazón. Yo no quiero que me lleven al desierto porque no reconozco la voz de mi pastor, hermano. Hay gente que la tiene que llevar, y cuando ya la lleva, Dios le provee al pastor y le dice: bueno, aquí está la solución. Hay algunos problemas que las ovejas tienen, que la solución es el pastor. Ya metimos al clavo a la pastora aquí. Entonces Dios te lleva al desierto para que aprendas a escuchar la voz pastoral. Ok, ya otra vez no quieren que predique, ¿va? Me sacan. Entonces mire pues, acompáñeme a Isaías. Miremos otra voz que hay. Isaías 42. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es cumplido ya, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Pero mire lo que dice el versículo 3. Esta va aunada a la anterior. Está la voz del pastor, pero ahora hay otra voz. Y aquí es voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Entonces diga conmigo: la voz del pastor. Y de ahí, voz que clama en el desierto. Aquí hay gente que está en el desierto, ya no para que reconozca la voz de su pastor, sino a que aquí está en el desierto pasando una prueba, y de repente Dios habilita a un predicador para que clame en el desierto y le diga: hablad a Jerusalén, decirle a voces que ya se terminó el tiempo del desierto. Dios permite que ciertos ministros entren al desierto para que los que están metidos en el desierto reciban la voz que clama en el desierto, que les digan: ya es tiempo de que salgan. Ya es tiempo de que salgan. Ya no es tiempo de quedarse aquí. Es tiempo de que salgan del desierto. ¿Y para dónde van a salir? Para la tierra prometida, para el cumplimiento, para la heredad, para la herencia. Pero es una voz que clama en el desierto. Entonces está la voz que clama en el desierto. Pero ¿quién era la voz que clamaba en el desierto? Mateo 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando. ¿En dónde? En el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz
del que clama en el desierto. Aquí ya no es un pastor, aquí ya es un predicador. Y resulta ser, hermano, que la palabra predicar es la palabra queruso. Y esa palabra queruso, mire lo que, ¿habrá alguien que esté en el desierto aquí? Levanten la mano si hay alguien que está en el desierto. No tenga pena, levántela, déjela levantada. No me importa si son poquitos. Gracias a Dios que son poquitos. Los otros todavía les falta entrar. Usted ya va de salida. ¿Usted cree que le estoy dando cuento, hermano? Puede ser que estés en el desierto porque necesita reconocer pastor. Ahí está la solución. Pero aquí hay otra. Puede ser que estés en el desierto y ya se terminó el proceso. Y entonces Dios envía a una voz que clama en el desierto a proclamarte, a dar una proclamación, a decirte una verdad divina del evangelio, a darte una pregonación, a darte una publicación, a divulgarte, a darte las buenas nuevas. ¿Qué unción es la que maneja esta voz? La unción evangelística. Entonces Dios va a enviar una unción evangelística para sacar a los que están en el desierto y llevarlos a la tierra prometida y decir: ya les terminó su tiempo en el desierto, ya su tiempo ha sido cumplido, ya se pagó el doble por la mano del Señor por todos sus pecados, ya fueron perdonados, borrón y cuenta nueva, ya entendieron el proceso que vivieron. Ahora viene el tiempo de la respuesta divina de Dios. Pero ahora, otra cosa bien importante de esto es voz que clama. Diga conmigo, clama. Es una voz que clama. Usted como rebaño tiene que clamar, pero los ministros también tenemos que clamar por el pueblo que está en el desierto. Ay, los hermanos que levantaron la mano, al final vamos a clamar por ustedes. Voy a clamar por ustedes para que salgan. Ok, miremos otra voz. Aquí ya voy compresionando. Primera de Tesalonicenses 4:16. En este capítulo y en ese versículo hay tres voces. Primero, no le puse el versículo completo, vamos a ir por poco. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando. Entonces, diga conmigo, voz del pastor, voz que clama en el desierto, voz de mando. Entonces hay una voz de mando. Ese no es el versículo, yo lo voy por cortandito. Voz de mando, esa voz de mando es esta palabra que le usma, la palabra griega. Pero mire este diccionario, es una llamada, es una convocatoria, dice, es un grito de mando, es mandar. Pero esto me llamó la atención, es una orden, es ordenar. Entonces Dios va a enviar la palabra del pastor para guiarte. Dios va a enviar la palabra, la voz que clama en el desierto, para sacarte del desierto. Pero también Dios va a enviar la voz de mando para ordenar tu vida, para ordenar tu casa, para ordenar la iglesia. Esta es una voz que tiene orden. Dice, se emplea en este versículo como el grito con el que, denotando las circunstancias acompañantes, el Señor descenderá del cielo en el momento del arrebatamiento de los santos, de aquellos que duermen y los vivos, para encontrarse con Él en el aire. Esa es la voz de mando. La voz de mando es la que se va a activar cuando el Señor va a empezar a descender. Ok, voz de mando. Es una voz de ordenamiento.
Es una voz de avivamiento. Es como esa voz de mando, ¿sabe cómo la miro yo? Es como una orden que Dios va a enviar para que los que durmieron resuciten. Usted sabe que los que han dormido y dieron la talla antes de morir, esos van a resucitar. Esos van a resucitar. Nos los vamos a topar antes del arrebatamiento. Ellos nos están esperando a nosotros. Y entonces nos vamos a juntar. Y de ahí el Señor va a decir que suene la trompeta para podernos ir en el arrebatamiento. Pero lo que me llama la atención es que la voz del mando es la que hace resucitar a los muertos, a los dormidos, a los que duermen, a los santos. Apliquémoslo a lo devocional. La voz de mando resucita a lo muerto. Ahora sí, continuemos. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el mismo Señor con voz de mando, ahora ya no es con voz de mando, sino dice con voz de arcángel. Y la palabra arcángel es un principado. La palabra arcángel viene del griego arcai y ángel. Arcai significa príncipe. Es un ángel príncipe. Y esa es una voz de un principado de parte de Dios. Usted sabe que en el mundo se manejan principados de las tinieblas. Pero así como hay principados de las tinieblas, Dios va a levantar principados del lado de la luz, que se van a mover en ciertos lugares geográficos con una unción. Hermano, aquí en Guatemala Dios ha levantado siervos con un principado. Y hay en cada país Dios levanta principados. Así como hay principados, hermano, así también hay principados espirituales que Dios levanta a favor del pueblo. Ahorita sí ya voy rápido y termino con esto. 1 Tesalonicenses 4:16. Otra vez, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, aquí está la voz de trompeta, pero ¿qué hace la voz de trompeta? No sé si los hermanos me ayudan a ministrar. Isaías 58:1 dice: clama voz en cuello. ¿Qué hace la voz de trompeta? No te detengas, Isaías, clama, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo lo bien que se ha portado. Ay, hermano, arruinó la prédica, iba tan bien. Anuncia a mi pueblo la obediencia que ha tenido. ¿Qué dice? Anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que se le anuncie al pueblo su rebelión y su pecado? ¿Por qué es necesario oír la voz de la trompeta? ¿Por qué es necesario oír la exhortación? Hermano, esta palabra en otra versión, espérame un ratito. Esta palabra en otra versión ya no dice anuncia a mi pueblo su pecado, sino que le dice enséñale a mi pueblo su pecado, su rebelión. ¿Sabía usted que hay gente que no sabe que está pecando? Y si no se le enseña, no comprende que lo que está haciendo es pecado. En primer lugar, ¿qué significa la palabra pecado? Si no me arruines el tema vos, son bromas. La palabra pecado significa errar en el blanco. Qué sencillo. Eso significa errar en el blanco. Es como, lo veo yo como un arquero que está apuntando y no dio en el blanco, erró. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer cosas buenas y erramos? Y eso es pecado, hermano. Y la gente no sabe. Enséñale, explícale.
Tenle paciencia a mi pueblo. Dile, no quiero que se quede como están. Quiero que sean cambiados. Pronto vengo. Voy a pedirle cuentas a todos de lo que han hecho en el cuerpo. Enséñales que va a haber un tribunal antes del arrebatamiento. Y puede ser que sea en estos días, imagínense. Imagínense si en estos días. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué van a hacer las iglesias que no tuvieron voz de trompeta? Que nunca se les enseñó, que no hubo un ministro que tuviera el conocimiento ni el carácter de decirle a la gente. ¿Qué va a pasar con ese pueblo? Pero ¿y ahí qué va a pasar con ese ministro? Va a regresar avergonzado. Esto no es un juego, hermano. Estos son cosas reales que van a pasar. ¿Qué es pecar? El que sabe lo que yo quiero y no lo hace, el tal ha pecado contra mí, dice el Señor. Usted sabe que se tiene que congregar y no lo hace, pecando. Usted sabe que tiene que servir y no lo hace. Usted sabe que Dios lo llamó a desarrollar algo y no lo quiere hacer. Que venga sobre nosotros la revelación de Dios y nos diga cuál es nuestro pecado. Como dijo David, aún de los pecados que ni siquiera me recuerdo, atráelos a mi memoria para que yo me pueda arrepentir. ¿No será que habrá algún pecado escondido dentro de nosotros? Y Dios no quiere avergonzarte, pero sí Dios quiere que lo platiques con Él, que le digas: Señor, yo cometí esto, yo hice esto, hoy oí una voz de trompeta, Señor, hoy me pongo a cuentas. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, abre los oídos de tu pueblo. No se me ha olvidado que tengo que clamar por los que están en el desierto. No se me ha olvidado. Pero primero, dile: Señor, abre mis oídos. Quiero oír tu voz. Dile: Señor, quiero oír tu voz. Quiero escuchar tu voz. Quiero escucharte, Señor. Si me has estado hablando y no te he estado escuchando, perdóname. Despiértame cuando me hables. No quiero ignorar tu voz simplemente porque no me gusta el vaso por la cual lo estoy escuchando. Dame el discernimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que tu voz se pasee en medio de este huerto. Que venga la voz de Dios sobre tu pueblo. Que venga un tiempo donde tu palabra venga con abundancia. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que no ha reconocido la voz de su pastor, dígale: Señor, yo no quiero que me lleves al desierto. Yo hoy reconozco la voz de mi pastor. Y hoy reconozco esa voz por una voz que tú autorizaste para hablarme. Háblame a través de ese timbre de voz, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está en el desierto, levante su mano bien en alto. Bien en alto. Solo los que están en el desierto. Voy a clamar por ustedes, pero usted clame también. Vamos a clamar juntos en el nombre de Jesús. Empiece a clamar. Empiece a clamar, porque yo no sé lo que usted está pasando.
Yo no sé cómo se llama su desierto. Y en lo que usted clame, voy a clamar yo. Así que alce su voz, clame. Clame con la fe. Escuche bien. Así como sea su fe, así clame. Así como sea su fe, así clame ahorita. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Clame, hermano, clame. Así como sea su fe. Si quiere salir de ese desierto, haga algo. Así como sea su fe. Yo voy a clamar por usted al final. Hágalo, hágalo, hágalo. Los que me están viendo, si estás viviendo una enfermedad y quieres salir de eso, clama. Así como sea tu fe, da luz el milagro. Si tienes a alguien enfermo, clama por él. Y de ahí yo voy a sellar el clamor, porque hoy soy una voz que clama en el desierto. Señor, yo vengo clamando como una voz que clama en el desierto. Abre puerta en el desierto. Abre puerta en el desierto. Abre puerta en el desierto. Saca a los que están ahí. Sácalos de ese tiempo que han vivido de prueba y mételes en un tiempo favorable. Yo vengo clamando por el enfermo. Yo vengo clamando por el agobiado. Yo vengo clamando por el deprimido. Yo vengo clamando por el culpable que se ha arrepentido. Yo vengo clamando por aquel que no tiene que comer, por aquel que no tiene provisión, por aquel que no tiene trabajo. Yo vengo clamando por aquel que está pasando problemas en su matrimonio, en su familia. Yo vengo clamando por los jóvenes que se sienten solos. Yo vengo clamando por aquel que está siendo trabajado y procesado, para que tú tengas misericordia. Ten misericordia y sácalo del desierto. Yo sé que Dios me oye. Y sé que este clamor tendrá respuesta. Vengo clamando por aquellos hijos que no quieren nada con Dios. Presento eso delante de ti, Señor. Atrae una respuesta en el nombre de Jesús. Y kanama prai koto prostomai. Y prasto keto prosto ketomai. Santo, santo. Santo. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Hoy Dios ha visto tu necesidad. Aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, Señor. Aquí. Él solito te sacará. Aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré. Vos que clama en el desierto, prepara el camino al Señor. Aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, Señor. Aquí para ver tu gloria y para ver tu gloria y para ver tu gloria, y eso es lo que quiero, y para ver tu gloria y para ver tu gloria y para ver tu gloria, y eso es lo que anhelo. Aquí esperaré. Aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, Señor. Aquí Aquí esperaré. Aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, Señor. Aquí y para ver tu gloria y para ver tu gloria y para ver tu gloria, y eso es lo que quiero, Y para ver tu gloria. Y para ver tu gloria. y para ver tu gloria, y eso es lo que anhelo. Yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu gloria, y eso es lo que anhelo. Yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu gloria, y eso es lo que anhelo. Aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, Señor. Aquí y aquí. Si tú estás esperando algo de Dios, díselo. Aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, Señor. Aquí y aquí. Y para ver tu gloria y para ver tu gloria y para ver tu gloria, y eso es lo que quiero, y para ver tu gloria y para ver tu gloria y para ver tu gloria, y eso es lo que anhelo. Díselo fuerte: y quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria, y eso es lo que quiero. Díselo fuerte: anhelo ver tu gloria, anhelo ver tu gloria, anhelo ver tu gloria. Díselo proféticamente: yo voy a ver
yo voy a